Kayak gets my flight, hotel, and rental car right, so I can tune out travel advice that's just plain wrong. Bro, SkyPoint. Way better than points. Never fly during a Scorpio full moon. Just tell the manager you'll sue. Instant room upgrade. Stop taking bad travel advice. Start comparing hundreds of sites with Kayak and get your trip right. Kayak. Got that right. This episode is brought to you by Peloton. Welcome to your Peloton Pilates era. Trusted by over 2 million members, experienced instructors with true Pilates expertise, offering classes for every level. Choose from 10 to 45-minute sessions with little to no equipment. Anytime, anywhere. And with the cross-training swivel screen, you can move seamlessly from cardio to mat. Press Pilates. Small moves, big impact. Find out more at onepeloton.com/Pilates. ¿Sabías que la historia de amor entre Ruth y Booz esconde secretos oscuros que han pasado desapercibidos durante generaciones? No es solo una historia romántica, es una narrativa de supervivencia, redención y conexiones divinas que cambió la historia de Israel y del cristianismo. En los próximos minutos, desvelaremos detalles ocultos y giros sorprendentes que desafían todo lo que creías saber. Prepárate para ver la historia de Ruth bajo una nueva luz, porque su impacto va mucho más allá de las simples palabras. Ruth era una extranjera, una joven moabita que acababa de perder a su esposo, y con él toda esperanza de estabilidad. Su vida, que parecía tener rumbo, se había reducido a un cúmulo de incertidumbre. La condición de las viudas en la antigüedad era devastadora. En una sociedad patriarcal, las mujeres dependían completamente de los varones para su sustento y protección. Si no contaban con hijos o familiares cercanos, quedaban a merced del hambre, la pobreza y la exclusión social. Ruth, además de viuda, llevaba sobre sus hombros otro peso aún más grande: su origen moabita. Los moabitas, descendientes de Lot a través de una historia vergonzosa narrada en el Génesis, eran considerados enemigos de Israel. La tensión entre ambas naciones había crecido con los años, y en la época de los jueces, donde transcurre la historia de Ruth, Moab oprimió a Israel en más de una ocasión. De hecho, en Deuteronomio 23, versículo 3, Dios había declarado que ningún moabita entraría en la asamblea del Señor hasta la 10ª generación. La sola presencia de Ruth en Israel era una provocación silenciosa, un recordatorio viviente de un pueblo que, para los israelitas, representaba paganismo e impureza. A pesar de este contexto, Ruth toma una decisión radical. Cuando su suegra Noemí decide regresar a Belén tras perder a su esposo e hijos, Ruth enfrenta un dilema. Podía volver a Moab, a su cultura, a la seguridad de su hogar paterno, y quizás encontrar otro esposo que le ofreciera una vida estable. Era lo lógico, lo que cualquier persona en su situación haría. Pero en lugar de escoger lo seguro, Ruth mira a Noemí, una anciana debilitada por el dolor, y decide unirse a ella en un viaje incierto hacia una tierra que no la quería. Aquí, Ruth pronuncia una de las declaraciones más poderosas y conmovedoras de toda la Biblia. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú vayas, iré yo, y donde quiera que vivas, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Estas palabras no son solo una muestra de amor y lealtad a Noemí, sino también una afirmación de fe en el Dios de Israel. Ruth deja atrás su identidad moabita, renuncia a sus dioses y a su cultura, y se somete a un Dios que apenas conoce, confiando en que Él le dará un nuevo comienzo. Es imposible no imaginar la mezcla de miedo y determinación que debió sentir mientras caminaba hacia Belén, dejando todo lo familiar para abrazar lo desconocido. El viaje desde Moab hasta Belén era de aproximadamente 80 kilómetros, atravesando terrenos áridos y montañosos. Cada paso era un acto de fe. Ruth, con el polvo del camino cubriéndole el rostro y el sudor quemándole la piel, avanzaba al lado de Noemí. A pesar de todo lo que había perdido, en su corazón llevaba una determinación férrea, como si cada paso fuera una declaración silenciosa. Confío en tu Dios, Noemí. Confío en que Él tiene un propósito para mí.
El amor que Ruth siente por Noemí no es el amor común y corriente que se encuentra en las relaciones humanas. Es un amor sacrificial, desinteresado, que desafía la lógica y la conveniencia. En aquel tiempo, las suegras y las nueras no tenían la relación más cercana. Una nuera viuda tenía toda la libertad de regresar a la casa de sus padres, desligándose de cualquier obligación con la familia de su esposo. Pero Ruth no piensa en su comodidad ni en lo que le conviene. Ella piensa en Noemí. La escena es tan poderosa como conmovedora. Noemí, con lágrimas en los ojos, intenta persuadirla para que regrese a Moab. Sabe que no tiene nada para ofrecerle en Belén. No hay riquezas, no hay seguridad, no hay un futuro prometedor. Sin embargo, Ruth, con una firmeza casi sobrenatural, se aferra a ella. Lo que hace especial esta decisión es que Ruth no solo promete acompañarla físicamente, sino también espiritualmente. Tu Dios será mi Dios, le dice, pronunciando palabras que cambiarán el rumbo de su vida y, eventualmente, de toda la historia de la salvación. Imaginemos a Noemí en ese momento, una mujer que ha perdido todo lo que ama, sintiéndose desolada y abandonada por Dios. Las palabras de Ruth no solo representan un acto de amor, sino también un rayo de esperanza en medio de la oscuridad. Ruth, en su lealtad y desinterés, le recuerda que no está sola, que todavía hay alguien dispuesto a caminar con ella hasta el final. Esta imagen es un reflejo del amor de Dios, un amor que no abandona, que permanece firme incluso cuando no hay nada a cambio. En una época como la nuestra, donde las relaciones suelen ser frágiles y egoístas, la historia de Ruth nos desafía profundamente. Su amor nos enseña que las decisiones más importantes no siempre son las más convenientes, que el verdadero amor implica sacrificio y entrega. ¿Cuántas veces estamos dispuestos a dejarlo todo por el bien de alguien más? ¿Cuántas veces elegimos la lealtad sobre la comodidad? Ruth nos muestra que las decisiones valientes, cuando están guiadas por el amor y la fe, siempre tienen una recompensa. Al llegar a Belén, la situación de Ruth y Noemí es desesperada. Sin un hombre que las proteja o las sustente, ambas dependen de la bondad de otros para sobrevivir. Pero Ruth no se queda de brazos cruzados. A pesar de ser extranjera y vulnerable, decide salir a los campos a espigar, una práctica que permitía a los pobres recoger las sobras de la cosecha. Aquí, en medio de su humildad y esfuerzo, comienza a verse la mano de Dios obrando en su vida. Espigar no era un trabajo fácil. Bajo el sol abrasador, Ruth se inclinaba una y otra vez para recoger los granos caídos, mientras las miradas de los segadores y las burlas de los demás le recordaban que no pertenecía a ese lugar. Sin embargo, Ruth persevera. Cada grano que recoge es una muestra de su fe, una afirmación silenciosa de que Dios proveerá. Es en este contexto donde aparece Booz, un hombre justo y bondadoso, que al notar su esfuerzo y dedicación, decide protegerla y proveer para ella y Noemí. Este encuentro no es casualidad. Booz, como pariente cercano, tiene la capacidad de redimir a Ruth y restaurar su dignidad. En él vemos una imagen de Cristo, nuestro Redentor, quien nos rescató cuando estábamos perdidos y sin esperanza. Booz actúa no por obligación, sino por compasión y amor, mostrando que la redención siempre va acompañada de gracia y generosidad. Ruth, que un día fue una extranjera rechazada y una viuda sin esperanza, comienza a ver cómo su historia cambia. Su decisión de actuar con fe y perseverancia abre las puertas para que la redención entre en su vida. Aquí, la historia nos recuerda que Dios siempre honra la fe y que, aunque el camino sea difícil, su plan es perfecto. Cuando Ruth decidió ir a los campos a espigar, probablemente no imaginó que aquella decisión aparentemente simple sería el inicio de un giro divino en su vida. Fue en esos campos donde apareció Booz, un hombre que, sin saberlo, estaba destinado a cambiar la historia de Ruth y, por consecuencia, la historia de Israel. Booz no era cualquier hombre, era un pariente cercano de Elimelech,
el difunto esposo de Noemí, lo que lo convertía en un potencial redentor según la ley del levirato. Desde el momento en que Boaz ve a Ruth, su bondad y generosidad brillan con una luz especial. No la mira con desdén por ser extranjera, ni con indiferencia por su condición de viuda pobre. Al contrario, Boaz reconoce su sacrificio, su esfuerzo y, sobre todo, su carácter noble. Al escuchar cómo Ruth había dejado todo por amor a Noemí y cómo había trabajado con diligencia para proveer alimento, Boaz queda impresionado. Aquí comenzamos a ver cómo su rectitud y obediencia a las leyes de Dios se manifiestan no solo en sus palabras, sino en sus acciones. La manera en que Boaz trata a Ruth es profundamente significativa. Le ofrece protección, instruye a sus segadores para que dejen más grano para ella y le da acceso a su mesa, un acto que rompe las normas sociales de la época. Boaz, un hombre rico e influyente en Belén, no ve a Ruth como una extraña indigna de su favor, sino como alguien a quien Dios estaba utilizando de manera especial. Esto nos recuerda que la verdadera grandeza de un hombre no se mide por su poder o riqueza, sino por su capacidad de mostrar compasión y justicia a los más vulnerables. Este acto de gracia y misericordia anticipa algo aún más grande. Boaz, como un tipo de Cristo, actúa como redentor no solo para Ruth, sino también para Noemí, restaurando la esperanza y la dignidad a una familia que parecía condenada a la ruina. De esta manera, Boaz encarna el carácter de un hombre justo, alguien que vive conforme a los mandatos de Dios y que, en su obediencia, se convierte en un canal de bendición para otros. La historia toma un giro más profundo cuando Ruth regresa a casa con abundantes granos y le cuenta a Noemí sobre Boaz. Es entonces cuando Noemí, quien hasta este momento había estado sumida en la amargura, comienza a percibir la mano de Dios obrando en sus vidas. Noemí reconoce que Boaz es un Goel, un redentor, y ve en él la posibilidad de restaurar su linaje y su herencia. Life moves fast. Your schedule never stops. But Scripture can still be part of your everyday life. Experience the Bible like never before with the Word of Promise audio Bible. Presented in dramatic audio theater with immersive sound effects, original music, and powerful performances, including Jim Caviezel as Jesus. Whether you're driving, walking, or simply taking a moment to pause, Scripture is ready whenever you are. Click or tap the banner to start listening on Spotify today. Chronic migraine is 15 or more headache days a month, each lasting 4 hours or more. Botox, onabotulinum toxin A, prevents headaches in adults with chronic migraine before they start. It's not for those with 14 or fewer headache days a month. It prevents on average 8 to 9 headache days a month versus 6 to 7 for placebo. Prescription Botox is injected by your doctor. Effects of Botox may spread hours to weeks after injection, causing serious symptoms. Alert your doctor right away, as difficulty swallowing, speaking, breathing, eye problems, or muscle weakness can be signs of a life-threatening condition. Patients with these conditions before injection are at highest risk. Side effects may include allergic reactions, neck and injection site pain, fatigue, and headache. Allergic reactions can include rash, welts, asthma symptoms, and dizziness. Don't receive Botox if there's a skin infection. Tell your doctor your medical history, muscle or nerve conditions, including ALS, Lou Gehrig's disease, myasthenia gravis, or Lambert-Eaton syndrome, and medications, including botulinum toxins, as these may increase the risk of serious side effects. Why wait? Ask your doctor, visit BotoxChronicMigraine.com, or call 1-800-44-BOTOX to learn more. Tires matter. They're the only part of your vehicle that touches the road. Tread confidently with new tires from Tire Rack. Whether you're looking for expert recommendations or know exactly what you want, Tire Rack makes it easy. Fast, free shipping, free road hazard protection, and convenient installation options. Go to TireRack.com to see tire test results, tire ratings, and consumer reviews, and be sure to check out all the special offers. TireRack.com, the way tire buying should be. En la cultura de Israel, el papel del redentor era crucial. Según la ley del levirato, si un hombre moría sin dejar descendencia, un pariente cercano tenía la responsabilidad de casarse con su viuda para perpetuar el nombre del difunto y preservar su herencia. La redención, por lo tanto, no era solo un acto de bondad, sino también un cumplimiento de la justicia divina que protegía a los vulnerables y aseguraba la continuidad del pueblo de Dios. Lo que hace este acto tan simbólico es que Boaz no está obligado a redimir a Ruth. Él tiene la opción de negarse.
de no involucrarse en la situación complicada de una viuda extranjera. Sin embargo, Booz decide actuar. Su redención no es fruto de una obligación, sino de una decisión voluntaria motivada por la compasión y el amor. En este acto, vemos un reflejo del sacrificio redentor de Cristo, quien no estaba obligado a salvarnos, pero eligió hacerlo por amor. Cuando Ruth, siguiendo el consejo de Noemí, se presenta ante Booz en la era de trillar y se acuesta a sus pies, este gesto encierra un significado profundo. En la cultura hebrea, cubrir a alguien con el borde de un manto simbolizaba protección y redención. Al pedirle a Booz que extienda su manto sobre ella, Ruth no está haciendo un acto inmoral, como algunos han malinterpretado, sino que está pidiendo ser redimida conforme a la ley. Es un acto de humildad y valentía, pues Ruth, una viuda extranjera, está confiando en la bondad de Booz y, más aún, en la providencia de Dios. Booz, al escuchar la petición de Ruth, responde con ternura y admiración. Reconoce su carácter noble y promete hacer lo que esté a su alcance para redimirla. Sin embargo, Booz es un hombre justo y respeta las leyes de Dios. Sabe que hay un redentor más cercano que él, y decide resolver la situación de manera legal y honorable. Este detalle, lejos de ser un obstáculo, revela aún más la integridad de Booz. El acto de redención de Booz simboliza el corazón mismo del plan de Dios, un plan en el que aquellos que parecen olvidados, rechazados o sin esperanza, son restaurados y redimidos. La redención de Ruth no solo restaura su dignidad y futuro, sino también la herencia de Noemí y el linaje de Elimelech. A través de Booz, Dios muestra que su gracia alcanza a los marginados y que, en su tiempo perfecto, Él restaura lo que parecía perdido. El matrimonio de Booz y Ruth no es solo una historia de amor, sino también un acto legal con profundas implicaciones sociales. En una época donde las viudas carecían de protección, la ley del levirato era una forma de asegurar la continuidad familiar y proteger la herencia del difunto. Al aceptar redimir a Ruth, Booz asume la responsabilidad de preservar el linaje de Elimelech, un acto que tiene consecuencias más grandes de lo que cualquiera podía imaginar. Este acto también revela la manera en que Dios trabaja a través de las leyes y tradiciones humanas para cumplir su propósito divino. Booz, al casarse con Ruth y redimir la herencia de Noemí, no solo está obedeciendo la ley, sino que está participando activamente en el plan redentor de Dios. Sin este acto, el linaje de Elimelech habría desaparecido, y con él, la posibilidad de que el rey David y eventualmente Jesucristo descendieran de esa familia. En un nivel más profundo, este acto nos recuerda que la redención no es algo automático ni gratuito. Booz tuvo que pagar un precio para redimir a Ruth y a la herencia de Noemí, tal como Cristo pagó el precio más alto, su propia vida, para redimirnos a nosotros. La redención siempre implica sacrificio y gracia, y la historia de Booz y Ruth nos muestra que Dios es un Dios que restaura lo perdido y honra a aquellos que confían en Él. La historia de Ruth no solo es un relato de redención y amor, sino que encierra un significado profético y simbólico que se despliega a lo largo de generaciones. Cuando Booz redime a Ruth y toma la responsabilidad de casarse con ella, este acto aparentemente simple asegura el linaje familiar de Elimelech, un linaje que parecía extinguido por la muerte y la desesperanza. Sin embargo, lo que comienza como un acto de bondad y obediencia se convierte en una pieza crucial en el plan divino. Ruth, la moabita, la extranjera rechazada, se convierte en bisabuela del rey David, el monarca más importante de Israel y símbolo del pacto de Dios con su pueblo. Este detalle es trascendental porque demuestra que Dios puede usar a cualquiera, sin importar su origen, para cumplir su propósito eterno. Al incluir a Ruth en el linaje mesiánico, Dios está rompiendo barreras sociales, culturales y religiosas, dejando claro que su redención es universal y está disponible para todos aquellos que le entregan su vida. En el libro de Mateo, capítulo 1,
encontramos algo sorprendente. Ruth es mencionada en la genealogía de Jesucristo. La inclusión de su nombre en esta lista sagrada no es un accidente ni un detalle menor. En una cultura donde las genealogías solían destacar solo a los hombres, la presencia de Ruth resalta el valor y el impacto de su fe y obediencia. Su linaje, que comenzó con el sacrificio y la redención, culmina en el nacimiento del Salvador del mundo. Este simbolismo nos deja una poderosa enseñanza. Dios no desprecia a los extranjeros ni a los marginados. Al contrario, los acoge y los eleva para que formen parte de su historia redentora. El linaje de Ruth nos recuerda que no importa de dónde venimos, cuál sea nuestro pasado o cuán insignificantes podamos sentirnos, Dios puede redimir nuestra historia y usarnos como instrumentos de bendición para las generaciones futuras. La conexión entre la historia de Ruth y Booz y la venida del Mesías es uno de los aspectos más profundos y reveladores de esta narrativa. Al convertirse en ancestro directo del rey David, Ruth se inserta en la línea mesiánica que, siglos después, llevaría al nacimiento de Jesucristo. Esta conexión no solo es histórica, sino también simbólica y espiritual, y revela un patrón divino que se repite a lo largo de la Biblia. En el Antiguo Testamento, las figuras de redención y sacrificio apuntan constantemente hacia la obra de Cristo. Booz, como redentor de Ruth, representa un tipo de Cristo, aquel que viene a redimir a la humanidad caída, restaurando lo que parecía perdido. Así como Booz asumió el precio para redimir a Ruth, Cristo pagó con su propia vida para salvarnos del pecado y de la muerte. Booz no tenía la obligación de redimir a Ruth. Lo hizo por amor y gracia, de la misma manera en que Cristo nos redimió, no porque lo mereciéramos, sino porque nos amó. La elección de Ruth, una extranjera moabita, como parte del linaje de Cristo, también resalta un mensaje clave del Evangelio: la universalidad de la salvación. Jesús no vino solo para salvar a Israel, sino para ofrecer redención a todas las naciones. Al incluir a Ruth en su linaje, Dios anticipa el alcance global de su plan redentor. Este detalle también desafía las barreras raciales y culturales de su tiempo, mostrando que en Cristo no hay judío ni gentil, sino que todos somos uno en Él. Además, la relación entre Ruth y Booz refleja la unión espiritual entre Cristo y su iglesia. Booz actúa como el esposo redentor que recibe a Ruth, la extranjera, la protege y la eleva a una posición de honra. En el Nuevo Testamento, Cristo es descrito como el novio celestial que redime a su iglesia, la purifica y la presenta como su esposa gloriosa. La historia de Ruth y Booz, entonces, se convierte en un anticipo del Evangelio, un relato que apunta directamente a la obra redentora y transformadora de Jesucristo. La cosecha ocupa un lugar central en la historia de Ruth y Booz, y su significado va mucho más allá de lo literal. La época de la cosecha es un momento de abundancia, de provisión y de recompensa después del esfuerzo y el trabajo. En la narrativa bíblica, la cosecha simboliza la gracia de Dios, la restauración de lo perdido y la provisión divina para su pueblo. Ruth llega a Belén justo al inicio de la cosecha de cebada. Este detalle no es casualidad, sino un reflejo del tiempo perfecto de Dios. La cosecha simboliza el comienzo de una nueva temporada en la vida de Ruth y Noemí, una temporada de esperanza y restauración. Aquello que parecía muerto, su linaje, su futuro y su dignidad, comienza a ser restaurado bajo la providencia de Dios. Además, la imagen de Ruth espigando en los campos de Booz es una representación poderosa de la gracia. Según la ley de Moisés, los pobres y los extranjeros tenían derecho a recoger las sobras de la cosecha, pero solo si estaban dispuestos a trabajar. Ruth, en su humildad, se inclina una y otra vez para recoger los granos caídos. Y en este acto, vemos una combinación hermosa de esfuerzo humano y provisión divina. Dios provee, pero Ruth debe actuar. Este equilibrio entre la gracia de Dios y la responsabilidad humana es una lección fundamental para nuestra vida espiritual.
La cosecha también adquiere un significado profético en el contexto de la salvación. Jesús, en el Evangelio, utiliza repetidamente la metáfora de la cosecha para hablar de la redención de las almas. En Mateo 9, versículo 37, Jesús dice: La mies a la verdad es mucha, pero los obreros pocos. La historia de Ruth, entonces, nos recuerda que Dios está siempre en el proceso de cosechar lo que sembró, redimiendo vidas y trayendo fruto donde antes había esterilidad. La imaginería de la cosecha nos enseña que, en Dios, siempre hay una temporada de restauración y abundancia. Aunque el invierno de la prueba sea largo y oscuro, la cosecha siempre llega para aquellos que confían en el Señor y actúan con fe. Ruth comenzó su historia recogiendo sobras en un campo, pero Dios la elevó hasta convertirla en parte del linaje real. Lo mismo sucede con nosotros cuando decidimos confiar en el plan perfecto de Dios. Él transforma nuestra humildad en honra y nuestra pobreza en abundancia espiritual. La historia de Ruth y Booz no es solo un relato antiguo, encajonado en un tiempo y lugar específicos. Su mensaje sigue siendo extraordinariamente relevante en el mundo moderno. A través de sus decisiones y acciones, Ruth se convierte en un símbolo de esperanza, perseverancia y fe, enseñando lecciones que siguen siendo aplicables a nuestras vidas diarias. Vivimos en tiempos donde las personas, al igual que Ruth, enfrentan grandes desafíos: el rechazo, la pérdida, la incertidumbre y las barreras sociales. Ruth no era una heroína ideal, no era rica ni poderosa, y mucho menos aceptada en la sociedad de su tiempo. Sin embargo, su historia nos recuerda que Dios no discrimina, sino que acoge y redime a todos los que le buscan con sinceridad. Hoy, muchas personas se encuentran en situaciones similares, marginados por su origen, su estatus económico o sus circunstancias. Ruth nos muestra que la fe en Dios no depende de las circunstancias, sino de la confianza firme en su carácter y promesas. La lección de Ruth trasciende las diferencias de época y cultura. Su decisión de seguir a Noemí, su disposición para trabajar con humildad y su valentía para pedir redención a Booz son un modelo de cómo debemos actuar en nuestra relación con Dios. Ruth no esperó pasivamente a que la ayuda llegara. Ella confió y actuó con fe, encontrando en Dios un refugio en medio de su vulnerabilidad. ¿Cuántas veces, en nuestras pruebas, nos paralizamos por el miedo o la duda? Eczema is unpredictable, but you can flare less with Ebglyss, a once-monthly treatment for moderate to severe eczema. After an initial 4-month or longer dosing phase, about 4 in 10 people taking Ebglyss achieved itch relief and clear or almost clear skin at 16 weeks. And most of those people maintain skin that's still more clear at 1 year with monthly dosing. Ebglyss, lebrikizumab LBKZ, a 250 milligram per 2 milliliter injection, is a prescription medicine used to treat adults and children 12 years of age and older who weigh at least 88 pounds or 40 kilograms with moderate to severe eczema, also called atopic dermatitis, that is not well controlled with prescription therapies used on the skin or topicals, or who cannot use topical therapies. Ebglyss can be used with or without topical corticosteroids. Don't use if you're allergic to Ebglyss. Allergic reactions can occur that can be severe. Eye problems can occur. Tell your doctor if you have new or worsening eye problems. You should not receive a live vaccine when treated with Ebglyss. Before starting Ebglyss, tell your doctor if you have a parasitic infection. Ask your doctor about Ebglyss and visit ebglyss.lilly.com or call 1-800-LILY-RX or 1-800-545-5979. Picture this. Me, Reese Witherspoon, in London, ordering fish and chips so often they might start wrapping me in paper. I'm traveling with my Wells Fargo Autograph Journey card, so I earn rewards wherever I book travel. 5 times points with hotels, 4 times with airlines, 3 times on restaurants and other travel, and 1 point on other purchases. Imagine getting rewarded for eating a toad in the hole. Wait, what is a toad in a hole? Visit wellsfargo.com/autographjourney. Terms apply. TaxAct is here anytime you want to easily file your taxes. TaxAct is here for the early birds who like to knock them out as soon as the season opens. And for the procrastinators who like to wait until the very last minute. TaxAct is also here for the middlers who file right in the middle of tax season. No one ever talks about the middlers, but TaxAct sees you, and TaxAct respects you. TaxAct. Let's get them over with. La historia de Ruth
nos anima a dar un paso de fe, incluso cuando no vemos la solución completa, recordándonos que Dios honra la obediencia y el esfuerzo. En una sociedad donde las relaciones suelen ser superficiales y la lealtad escasea, Ruth también nos desafía a revalorizar el amor sacrificial. Su compromiso con Noemí, tu pueblo será mi pueblo y tu Dios, mi Dios, es un llamado a amar con entrega y fidelidad. Es una invitación a ver más allá de nuestras propias necesidades y a comprometernos con otros de manera genuina y profunda. La historia de Ruth y Boaz vibra con un mensaje central. La redención está disponible para todos, sin importar el pasado o las circunstancias presentes. Ruth, como moabita y viuda, representa a todos aquellos que, de acuerdo con las normas humanas, no tienen esperanza. Ella no era parte del pueblo de Dios y, según la ley, estaba excluida de las promesas divinas. Sin embargo, Dios, en su infinita gracia, la eligió para formar parte de su plan redentor. Este mensaje de redención apunta directamente a Cristo, nuestro Redentor. Así como Boaz pagó un precio para redimir a Ruth y restaurar su dignidad, Cristo pagó el precio más alto, su vida, para redimirnos a todos del pecado y de la muerte. La redención de Ruth es un anticipo del Evangelio, una sombra de la obra salvadora de Jesús en la cruz. Al igual que Ruth, nosotros estábamos alejados de Dios, sin esperanza ni herencia, pero Cristo vino y nos acogió, restaurando nuestra relación con el Padre y dándonos un futuro lleno de propósito. En nuestras vidas, este mensaje de redención se traduce en esperanza real. No importa cuán rotas parezcan nuestras circunstancias, Dios tiene el poder de restaurar lo perdido y darnos un nuevo comienzo. La historia de Ruth nos recuerda que la fidelidad de Dios nunca falla, incluso en los momentos más oscuros. Noemí comenzó su viaje sumida en la amargura y la desesperanza, pero al final pudo sostener en sus brazos a su nieto, Obed, el hijo de Ruth y Boaz, quien se convertiría en abuelo del rey David. Lo que parecía un final trágico se transformó en una historia de gracia y restauración. Para quienes enfrentan dificultades, esta historia ofrece consuelo y fortaleza. ¿Cuántas veces sentimos que nuestras vidas no tienen solución? ¿Cuántas veces creemos que nuestro dolor nos define? Ruth y Noemí nos enseñan que, aunque el camino sea difícil, Dios está obrando en cada detalle, tejiendo una historia de redención mucho más grande de lo que podemos imaginar. A lo largo de los siglos, la historia de Ruth y Boaz ha dejado una huella imborrable en la tradición cristiana. Este relato no solo se destaca como una historia de amor y redención, sino también como un símbolo del carácter redentor de Dios y del cumplimiento de sus promesas. En el arte cristiano, Ruth ha sido representada como un modelo de fe y obediencia. Sus acciones humildes y su disposición para confiar en Dios la convierten en un ejemplo poderoso de lo que significa vivir con fe en tiempos de incertidumbre. Pinturas, mosaicos y esculturas a lo largo de la historia han capturado la belleza de su decisión de seguir a Noemí y su encuentro con Boaz, destacando el momento en que fue redimida. En la literatura cristiana, la historia de Ruth ha sido interpretada como una metáfora del Evangelio. Escritores y teólogos han visto en ella una representación tangible de la gracia salvadora de Cristo, quien, al igual que Boaz, redime a los perdidos y marginados. A través de este relato, la Iglesia ha encontrado un mensaje de esperanza, recordando que la redención de Dios siempre está disponible para aquellos que vienen a Él con un corazón humilde y dispuesto. En las interpretaciones teológicas, la historia de Ruth también ha sido utilizada para enseñar sobre la providencia de Dios. Cada evento en la vida de Ruth, su decisión de seguir a Noemí, su trabajo en los campos de Booz y su redención, es un recordatorio de que Dios está siempre en control, incluso en los momentos de mayor dificultad. La historia nos muestra que no existen coincidencias en el plan divino. Cada detalle, por pequeño que parezca, forma parte de un propósito mayor. La narrativa de Ruth
ha sido también una fuente de consuelo para generaciones de creyentes que enfrentan pérdida, rechazo o incertidumbre. Su vida es un testimonio de que la fidelidad de Dios nunca falla y de que, incluso cuando no podemos ver el camino, Él está obrando en cada paso. La historia de Ruth nos invita a confiar en el carácter de Dios, a creer que su redención es suficiente y a esperar con paciencia el cumplimiento de sus promesas. Para comprender completamente la profundidad de la historia de Ruth y Boaz, es necesario adentrarse en los detalles textuales y lingüísticos del libro de Ruth. La narrativa, aunque breve, está repleta de matices que solo pueden apreciarse al examinar el texto original hebreo y su contexto literario. Cada palabra, frase y estructura en el libro de Ruth ha sido cuidadosamente elegida para transmitir una historia de redención que va mucho más allá de la superficie. Una de las palabras más significativas en esta historia es Goel, traducida como redentor. Este término no solo describe a alguien que rescata o protege, sino a una figura con una responsabilidad sagrada. El Goel tenía la obligación de redimir la herencia de un pariente cercano que, por diversas circunstancias, había quedado desprotegido o empobrecido. Booz, como Goel de Elimelech, no solo redime las posesiones de Noemí, sino también a Ruth, elevándola de su condición de extranjera viuda a la de esposa respetada y madre de un linaje bendecido. Otro término crucial es Hesed, una palabra hebrea que no tiene una traducción directa al español, pero que encapsula conceptos como bondad, amor leal y misericordia. El Hesed de Ruth hacia Noemí, su fidelidad y entrega sin esperar nada a cambio, es un reflejo del amor constante y redentor de Dios hacia su pueblo. Esta misma palabra describe las acciones de Booz, quien actúa con bondad y misericordia al aceptar su papel como redentor. El Hesed que vemos en Ruth y Booz no es solo un acto de bondad humana, es un eco del carácter de Dios, quien obra con amor inquebrantable en nuestras vidas. La estructura del libro también revela una intención literaria excepcional. El relato comienza con pérdida y desolación, la muerte de Elimelech y sus hijos, la amargura de Noemí y la incertidumbre de Ruth. Sin embargo, el libro concluye con renovación y esperanza. El nacimiento de Obed, la restauración del linaje y la bendición del pueblo. Esta progresión de desolación a redención refleja el plan redentor de Dios no solo en la historia de Ruth, sino en la vida de todo creyente. La historia de Ruth se desarrolla en los tiempos de los jueces, un período oscuro y caótico en la historia de Israel. En aquella época, el pueblo de Israel vivía una constante espiral de desobediencia, opresión, arrepentimiento y liberación. El libro de Jueces describe este período con la frase recurrente: cada uno hacía lo que bien le parecía. Era una época de anarquía espiritual y moral, donde predominaban la idolatría y el abandono de los caminos de Dios. En medio de este caos, la historia de Ruth brilla como un faro de esperanza. Mientras el pueblo de Israel se alejaba de Dios, Ruth, una extranjera, abrazaba con fervor al Dios de Israel y demostraba una fidelidad que muchos israelitas habían perdido. Este contraste no es casualidad. Nos muestra que la gracia de Dios no está limitada a una nación o cultura, sino que alcanza a todos aquellos que confían en Él con un corazón sincero. Además, el contexto económico y social de aquella época era particularmente difícil para las viudas y los extranjeros. La falta de un sistema de bienestar significaba que estas personas dependían de las leyes de la cosecha y de la bondad de individuos como Booz para sobrevivir. La ley mosaica, al ordenar que se dejaran las espigas caídas para los pobres y los extranjeros, reflejaba el corazón compasivo de Dios por los vulnerables. Booz, al cumplir esta ley con generosidad y amor, se destaca como un modelo de obediencia y justicia en una sociedad que a menudo había olvidado estas virtudes. La referencia a la cosecha también es clave en el contexto histórico. La época de la cosecha era un tiempo de abundancia y celebración, pero también un tiempo en el que se reconocía la provisión de Dios. Ruth llega a Belén, cuyo nombre significa casa de pan,
justo al inicio de la cosecha de cebada, lo que simboliza no solo la provisión literal de alimento, sino también el comienzo de una nueva temporada de bendición y restauración en su vida. A lo largo de los siglos, la historia de Ruth ha sido interpretada desde diversas perspectivas teológicas, literarias y culturales. Algunas tradiciones han enfatizado el aspecto romántico de la historia, presentando a Boaz como un héroe redentor que rescata a Ruth de la pobreza y la soledad. Esta interpretación, aunque válida, puede limitar la profundidad espiritual y profética del relato. When you want your spring break to feel like... and your kids' pool day to feel like... and your hotel bed to feel like... ooh, and room service to feel like... because at Hilton, hospitality feels like... Your cabana's ready. Would you like fresh towels? It matters where you stay. Book now at Hilton.com. Hilton, for the stay. Spring is here, and there's a whole new way to chai at Starbucks that's made perfect for you. Choose your sweetness, dial it up, or keep things light. Add a touch of pistachio, a hint of strawberry, or vanilla, or make it a spring classic with lavender. Because this season, there's endless ways to chai at Starbucks. It's not just something you made. It's the privilege that you get to work with your hands. It's building something that serves a purpose. Proof that you have the grit to keep going. At Timberland, we understand you take your craft seriously, and we do too, which is why our products are built to the highest quality. We put in the work so you can perfect yours, with purpose in every detail and crafted with intention. Timberland, built on craft. Visit Timberland.com to shop. En la teología cristiana, Ruth es vista como una figura tipológica de la Iglesia, mientras que Boaz representa a Cristo, nuestro Redentor. Esta interpretación destaca el mensaje del Evangelio en la narrativa de Ruth. Así como Boaz redimió a Ruth y restauró su dignidad, Cristo redime a la humanidad caída y la eleva a una posición de honra como su esposa espiritual. La petición de Ruth para que Boaz extienda su manto sobre ella es vista como una imagen de la cobertura de la gracia que recibimos a través de Cristo. Por otro lado, algunos estudiosos han explorado el carácter subversivo de la historia de Ruth. En un contexto donde los extranjeros eran rechazados y las mujeres carecían de poder, la inclusión de una moabita en el linaje de David y posteriormente de Jesús es un testimonio del amor inclusivo y transformador de Dios. Esta perspectiva nos desafía a reconsiderar nuestras propias actitudes hacia los marginados y a reconocer que, en el reino de Dios, no hay excluidos. Otras interpretaciones se centran en el papel de Noemí como una figura clave en la historia. Aunque a menudo se la ve como una mujer amargada por la pérdida, Noemí juega un papel fundamental al guiar a Ruth y al reconocer la providencia de Dios en los eventos que las rodean. Su transformación, de la amargura a la alegría, refleja el proceso de redención que Dios ofrece a todos aquellos que confían en Él. Finalmente, la historia de Ruth también ha sido interpretada como un modelo de restauración social y justicia económica. El cumplimiento de la ley del levirato y la generosidad de Boaz hacia Ruth y Noemí son un recordatorio de que la fe en Dios debe manifestarse en acciones concretas de amor, justicia y compasión hacia los más vulnerables. La historia de Ruth y Boaz es mucho más que un relato de amor y redención. Es un reflejo profundo del carácter de Dios, de su gracia redentora y de su capacidad para transformar vidas que parecen perdidas. Desde el dolor de la pérdida hasta la restauración de la esperanza, esta narrativa es una muestra del plan divino que se entreteje incluso en los momentos más oscuros. Ruth, una viuda extranjera y marginada, desafía las barreras sociales y culturales de su tiempo con una fe inquebrantable. Su decisión de acompañar a Noemí y su proclamación, «Tu Dios será mi Dios», nos revelan la valentía de alguien que confía en un Dios que apenas está conociendo. Su humildad, lealtad y trabajo arduo no solo transforman su vida,
sino que la convierten en un instrumento crucial en el plan redentor de Dios. Por otro lado, Booz emerge como el modelo de un redentor justo y generoso, un hombre cuya obediencia a la ley de Dios se manifiesta en actos concretos de amor y compasión. Booz no redime a Ruth por obligación, sino por gracia, anticipando de manera hermosa la obra de Jesucristo, nuestro Redentor final. Así como Booz rescató a Ruth de la pobreza y la exclusión, Cristo nos rescata a nosotros del pecado y de la muerte, dándonos una nueva identidad y un futuro lleno de esperanza. El simbolismo presente en esta historia, el Goel como redentor, la cosecha como provisión divina y el linaje que culmina en Jesucristo, nos muestra que cada detalle tiene un propósito eterno. Ruth, una moabita excluida según la ley, es incluida en el linaje mesiánico, demostrando que la gracia de Dios no tiene fronteras y que su amor es universal. Esta narrativa, escrita en tiempos de caos durante la época de los jueces, brilla como un faro de esperanza. Mientras muchos se alejaban de Dios, Ruth, la extranjera, se acercaba con humildad y fe. Su historia nos desafía a creer que, incluso en las circunstancias más difíciles, Dios está obrando detrás de escena, tejiendo una historia de redención que es mucho más grande de lo que podemos imaginar. Para el creyente moderno, Ruth y Booz son un recordatorio de que Dios ve nuestro dolor, honra nuestra fe y cumple sus promesas. No importa cuán marginados o perdidos nos sintamos, cuando confiamos en su providencia y actuamos con obediencia, Él nos redime y nos coloca en el centro de su propósito. Así como Booz cubrió a Ruth con su manto, Cristo nos cubre con su gracia y nos recibe como parte de su familia eterna. La historia de Ruth no termina con el nacimiento de Obed. Su legado continúa a través de David, el rey que uniría a Israel, y finalmente en Jesucristo, el Rey eterno que trajo salvación al mundo. Lo que comenzó como una tragedia personal en los campos de Moab, culmina en un triunfo redentor que transforma la historia de la humanidad. Hoy, esta historia nos desafía a mirar más allá de nuestras circunstancias, a confiar en el carácter redentor de Dios y a actuar con la misma fe y valentía que Ruth. Porque, al final, Dios usa lo inesperado para cumplir su propósito perfecto. Y cuando depositamos nuestra confianza en Él, nuestras vidas se convierten en una historia de redención, esperanza y propósito eterno. Si este mensaje ha tocado tu corazón y ha cambiado tu perspectiva, comparte esta historia con otros. Porque, así como Dios transformó la vida de Ruth, Él puede transformar la tuya. Suscríbete, deja tu comentario y comparte esta verdad. En las manos de Dios, lo imposible se vuelve posible y lo perdido se redime. La historia de Ruth y Booz no es solo un relato antiguo, es una promesa viva para ti y para mí. Dios sigue obrando hoy, redimiendo lo roto, restaurando lo perdido y mostrando su amor inquebrantable a todo aquel que se acerca con fe. Recuerda, no hay historia demasiado oscura ni persona demasiado insignificante para el plan perfecto de Dios. Ahora, mi querido amigo, quiero regalarte la historia bíblica de Ruth. Aconteció en los días que gobernaban los jueces, que hubo hambre en la tierra, y un varón de Belén de Judá fue a morar en los campos de Moab, él y su mujer, y 2 hijos suyos. El nombre de aquel varón era Elimelec, y el de su mujer Noemí, y los nombres de sus hijos eran Mahlón y Kelión, efrateos de Belén de Judá. Llegaron pues a los campos de Moab y se quedaron allí. Y murió Elimelec, marido de Noemí, y quedó ella con sus 2 hijos, los cuales tomaron para sí mujeres moabitas. El nombre de una era Orfa, y el nombre de la otra, Ruth. Y habitaron allí unos 10 años. Y murieron también los 2, Mahlón y Kelión, quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Salió pues del lugar donde había estado, y con ella sus 2 nueras,
y comenzaron a caminar para volverse a la tierra de Judá. Y Noemí dijo a sus 2 nueras: Andad, volveos cada una a la casa de su madre. Jehová haga con vosotras misericordia, como la habéis hecho con los muertos y conmigo. Os conceda Jehová que halléis descanso, cada una en casa de su marido. Luego las besó, y ellas alzaron su voz y lloraron, y le dijeron: Ciertamente nosotras iremos contigo a tu pueblo. Y Noemí respondió: Volveos, hijas mías, ¿para qué habéis de ir conmigo? Tengo yo más hijos en el vientre, que puedan ser vuestros maridos. Volveos, hijas mías, e idos, porque yo ya soy vieja para tener marido. Y aunque dijese: Esperanza tengo, y esta noche estuviese con marido, y aún diese a luz hijos, ¿habíais vosotras de esperarlos hasta que fuesen grandes? ¿Habíais de quedaros sin casar por amor a ellos? No, hijas mías, que mayor amargura tengo yo que vosotras, pues la mano de Jehová ha salido contra mí. Y ellas alzaron otra vez su voz y lloraron. Y Orfa besó a su suegra, mas Ruth se quedó con ella. Y Noemí dijo: He aquí tu cuñada se ha vuelto a su pueblo y a sus dioses. Vuélvete tú tras ella. Respondió Ruth: No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios, mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada, que solo la muerte hará separación entre nosotras 2. Y viendo Noemí que estaba tan resuelta a ir con ella, no dijo más. Anduvieron pues ellas 2 hasta que llegaron a Belén. Y aconteció que habiendo entrado en Belén, toda la ciudad se conmovió por causa de ellas, y decían: ¿No es esta Noemí? Y ella les respondía: No me llaméis Noemí, sino llamadme Mara, porque en grande amargura me ha puesto el Todopoderoso. Yo me fui llena, pero Jehová me ha vuelto con las manos vacías. ¿Por qué me llamaréis Noemí, ya que Jehová ha dado testimonio contra mí, y el Todopoderoso me ha afligido? Así volvió Noemí, y Ruth la moabita su nuera con ella. Volvió de los campos de Moab, y llegaron a Belén al comienzo de la siega de la cebada. Tenía Noemí un pariente de su marido, hombre rico de la familia de Elimelec, el cual se llamaba Booz. Y Ruth la moabita dijo a Noemí: One sweet, melty bite of a Hershey's bar, and suddenly I'm right back sitting on the front porch with my grandmother on a slow summer afternoon. She doesn't say much, just breaks the bar in half and hands me a piece. I open my mouth to say whatever a 9-year-old wants to say, and she replies with a low, "Shh, listen." So we sat there, listening. That was the first time I learned that quiet can feel full. Hershey's, it's your happy place. Rated T for teen. Hey everyone, it's the best in the world, CM Punk, back to shake up WWE 2K26. This year, the show never stops. You're running the greatest spectacle on earth with the biggest roster we've ever had. Over 400 superstars and legends from every era. Stack the tables, break the rules, burn it all down. And yeah, my very own showcase, telling my story the way it should have been told. Because when the show never stops, anything is possible. Available March 13th, pre-order now. This episode is brought to you by Venmo. With the Venmo debit card, a taco in one hand, and ordering a ride in the other means you're stacking your rewards. Nice. Get up to 5% cash back with Venmo Stash on your favorite brands when you pay with your Venmo debit card. Pick a bundle with your go-tos and start earning cash back. Do more stash, get more cash. Visit Venmo.com to learn more. Venmo Stash Bundle terms and exclusions apply. See terms at venmo.me/stash terms. Max $100 cash back per month. Te ruego que me dejes ir al campo, y recogeré espigas en pos de aquel a cuyos ojos hallare gracia. Y ella le respondió: Ve, hija mía. Fue pues, y llegando, espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelec. Y he aquí que Booz vino de Belén, y dijo a los segadores: Jehová sea con vosotros. Y ellos respondieron: Jehová te bendiga. Y Booz dijo a su criado el mayordomo de los segadores: ¿De quién es esta joven? Y el criado, mayordomo de los segadores,
respondió y dijo: es la joven moabita que volvió con Noemí de los campos de Moab, y ha dicho: te ruego que me dejes recoger y juntar tras los segadores entre las gavillas. Entró pues, y está desde por la mañana hasta ahora, sin descansar ni aún por un momento. Entonces Booz dijo a Ruth: oye, hija mía, no vayas a espigar a otro campo, ni pases de aquí, y aquí estarás junto a mis criadas. Mira bien el campo que sieguen, y síguelas, porque yo he mandado a los criados que no te molesten. Y cuando tengas sed, ve a las vasijas, y bebe del agua que sacan los criados. Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra, y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas, siendo yo extranjera? Y respondiendo Booz, le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre, y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. Jehová recompense tu obra, y tu remuneración sea cumplida de parte de Jehová Dios de Israel, bajo cuyas alas has venido a refugiarte. Y ella dijo: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado, y porque has hablado al corazón de tu sierva, aunque no soy ni como una de tus criadas. Y Booz le dijo a la hora de comer: ven aquí, y come del pan, y moja tu bocado en el vinagre. Y ella se sentó junto a los segadores, y él le dio del potaje, y comió hasta que se sació, y le sobró. Luego se levantó para espigar. Y Booz mandó a sus criados diciendo: que recoja también espigas entre las gavillas, y no la avergoncéis, y dejaréis también caer para ella algo de los manojos, y lo dejaréis para que lo recoja, y no la reprendáis. Espigó, pues, en el campo hasta la noche, y desgranó lo que había recogido, y fue como un efa de cebada, y lo tomó, y se fue a la ciudad, y su suegra vio lo que había recogido. Sacó también luego lo que le había sobrado después de haber quedado saciada, y se lo dio. Y le dijo su suegra: ¿dónde has espigado hoy? ¿Y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado, y dijo: el nombre del varón con quien hoy he trabajado es Booz. Y dijo Noemí a su nuera: sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que han muerto. Después le dijo Noemí: nuestro pariente es aquel varón, y uno de los que pueden redimirnos. Y Ruth, la moabita, dijo: además de esto me ha dicho: júntate con mis criadas, hasta que hayan acabado toda mi siega. Y Noemí respondió a Ruth su nuera: mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas, y que no te encuentren en otro campo. Estuvo pues junto con las criadas de Booz espigando, hasta que se acabó la siega de la cebada y la del trigo, y vivía con su suegra. Después le dijo su suegra Noemí: hija mía, ¿no he de buscar hogar para ti, para que te vaya bien? ¿No es Booz nuestro pariente, con cuyas criadas tú has estado? He aquí que él avienta esta noche la parva de las cebadas. Te lavarás, pues, y te ungirás, y vistiéndote tus vestidos, irás a la era. Mas no te darás a conocer al varón, hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies, y te acostarás allí, y él te dirá lo que hayas de hacer. Y ella respondió: haré todo lo que tú me mandes. Descendió pues a la era, e hizo todo lo que su suegra le había mandado. Y cuando Booz hubo comido y bebido, y su corazón estuvo contento, se retiró a dormir a un lado del montón. Entonces ella vino calladamente, y le descubrió los pies, y se acostó. Y aconteció que a la medianoche se estremeció aquel hombre, y se volvió, y he aquí, una mujer estaba acostada a sus pies. Entonces él dijo: ¿quién eres? Y ella respondió: yo soy Ruth tu sierva. Extiende el borde de tu capa sobre tu sierva, por cuanto eres pariente cercano. Y él dijo: bendita seas tú de Jehová, hija mía. Has hecho mejor tu postrera bondad que la primera, no yendo en busca de los jóvenes, sean pobres o ricos. Ahora pues, no temas, hija mía. Yo haré contigo lo que tú digas, pues toda la gente de mi pueblo sabe que eres mujer virtuosa. Y ahora,
Aunque es cierto que yo soy pariente cercano, con todo eso hay pariente más cercano que yo. Pasa aquí la noche, y cuando sea de día, si él te redimiere, bien, redímate. Mas si él no te quisiere redimir, yo te redimiré. Vive Jehová. Descansa pues hasta la mañana. Y después que durmió a sus pies hasta la mañana, se levantó antes que los hombres pudieran reconocerse unos a otros. Porque él dijo: no se sepa que vino mujer a la era. Después le dijo: quítate el manto que traes sobre ti, y tenlo. Y teniéndolo ella, él midió 6 medidas de cebada, y se las puso encima. Y ella se fue a la ciudad. Y cuando llegó a donde estaba su suegra, ésta le dijo: ¿qué hay, hija mía? Y le contó ella todo lo que con aquel varón le había acontecido. Y dijo: estas 6 medidas de cebada me dio, diciéndome: a fin de que no vayas a tu suegra con las manos vacías. Entonces Noemí dijo: espérate, hija mía, hasta que sepas cómo se resuelve el asunto, porque aquel hombre no descansará hasta que concluya el asunto hoy. Booz subió a la puerta y se sentó allí. Y he aquí pasaba aquel pariente de quien Booz había hablado, y le dijo: fulano, ven acá y siéntate. Y él vino y se sentó. Entonces él tomó a 10 varones de los ancianos de la ciudad, y dijo: sentaos aquí. Y ellos se sentaron. Luego dijo al pariente: Noemí, que ha vuelto del campo de Moab, vende una parte de las tierras que tuvo nuestro hermano Elimelec. Y yo decidí hacértelo saber, y decirte que la compres en presencia de los que están aquí sentados, y de los ancianos de mi pueblo. Si tú quieres redimir, redime, y si no quieres redimir, decláramelo para que yo lo sepa, porque no hay otro que redima sino tú, y yo después de ti. Y él respondió: yo redimiré. Entonces replicó Booz: el mismo día que compres las tierras de mano de Noemí, debes tomar también a Ruth la Moabita, mujer del difunto, para que restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Y respondió el pariente: no puedo redimir para mí, no sea que dañe mi heredad. Redime tú, usando de mi derecho, porque yo no podré redimir. Había ya desde hacía tiempo esta costumbre en Israel tocante a la redención y al contrato, que para la confirmación de cualquier negocio, el uno se quitaba el zapato y lo daba a su compañero, y esto servía de testimonio en Israel. Entonces el pariente dijo a Booz: tómalo tú. Y se quitó el zapato, y Booz dijo a los ancianos y a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy, de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelec, y todo lo que fue de Kelión y de Malón, y que también tomo por mi mujer a Ruth la Moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. Y dijeron todos los del pueblo que estaban a la puerta con los ancianos: testigos somos. Jehová haga a la mujer que entra en tu casa como a Raquel y a Lea, las cuales edificaron la casa de Israel. Y tú seas ilustre en Efrata, y seas de renombre en Belén. Y sea tu casa como la casa de Fares, el que Tamar dio a luz a Judá, por la descendencia que de esa joven te dé Jehová. Booz, pues, tomó a Ruth, y ella fue su mujer. Y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Y las mujeres decían a Noemí: loado sea Jehová, que hizo que no te faltase hoy pariente, cuyo nombre será celebrado en Israel. LinkedIn is pretty great at a lot of things, like helping you tap into the latest trends and insights in your field. We cannot stop your coworker from tapping her pencil. LinkedIn can help you find new jobs that align with your career goals. We cannot help you find the source of that weird smell in the office fridge. Ew. And while we can't stop your coworkers from bringing their hobbies into the office, LinkedIn can help you bring your career to the next level. LinkedIn is the network that works for you. You do it all. So why not get all the electrolytes? Hydrate better than water with new Gatorade Lower Sugar. Now with no artificial flavors, sweeteners, or colors, and 75% less sugar than regular Gatorade.
New to the fridge, all the Gatorade electrolytes you love. Gatorade Lower Sugar. Is it in you? Now available nationwide. This episode is brought to you by Trace Minerals. Most people aren't getting the minerals they need to support optimal movement. And your body doesn't make them on its own. That's why Trace Mineral Drops delivers over 70 essential minerals to help restore what your body is missing. So, if you're choosing just one supplement, make it minerals. Trace Minerals. Minerals keep you moving. Save 20% on traceminerals.com with code PODCAST. El cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera, que te ama, lo ha dado a luz, y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Y tomando Noemí el hijo, lo puso en su regazo, y fue su aya. Y le dieron nombre las vecinas, diciendo, le ha nacido un hijo a Noemí, y lo llamaron Obed. Este es padre de Isaí, padre de David. Estas son las generaciones de Fares. Fares engendró a Esrón, Esrón engendró a Ram, y Ram engendró a Aminadab. Aminadab engendró a Naasón, y Naasón engendró a Salmón. Salmón engendró a Booz, y Booz engendró a Obed. Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró a David. La historia de Ruth es una de las narrativas más conmovedoras y profundas de la Biblia. Un testimonio de lealtad, amor, redención y fidelidad que trasciende generaciones y culturas. En un tiempo de crisis, cuando la humanidad se tambaleaba entre guerras, hambrunas y desconcierto, surge la historia de una mujer extranjera cuya vida encarna virtudes eternas que inspiran y transforman corazones hasta el día de hoy. Ruth, cuya historia se despliega en apenas unos capítulos del Antiguo Testamento, nos enseña que el amor, el sacrificio y la confianza en Dios son valores que superan fronteras, contextos y circunstancias. No hay nada casual en esta historia, pues desde sus inicios, Ruth se nos presenta no solo como una mujer moabita, sino como un símbolo de esperanza, humildad y determinación en un mundo marcado por la incertidumbre. La historia comienza en Belén, una ciudad que, paradójicamente, cuyo nombre significa casa de pan, sufría hambre y escasez. Elimelech, un hombre de la región, decide llevar a su familia a Moab, una tierra extranjera, en busca de mejores oportunidades y de sustento para su hogar. En este contexto, Noemí, esposa de Elimelech y madre de 2 hijos, sale de su tierra natal con la esperanza de encontrar refugio, pero pronto la tragedia golpea su vida. Su esposo muere y, con el tiempo, también fallecen sus 2 hijos, dejando a Noemí viuda y sola en una tierra extranjera. Aquellas muertes no solo significaban el dolor de la pérdida, sino también la desesperación de un futuro incierto para una mujer mayor sin descendencia y para sus 2 nueras, Ruth y Orfa, que también habían quedado viudas. Es en este momento de oscuridad y dolor cuando el carácter de Ruth comienza a revelarse. Noemí, sintiéndose vacía y amargada, decide regresar a Belén, pues había escuchado que el Señor había visitado a su pueblo y les había dado pan. Movida por la desesperanza, Noemí instó a sus nueras a que regresaran a la casa de sus padres y buscaran un nuevo futuro en Moab, pues en su corazón no veía esperanza alguna para ellas si la seguían. Orfa, después de llorar y despedirse, decide regresar, pero Ruth toma una decisión que cambiaría el rumbo de su vida y la de Noemí para siempre. No me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, y tu Dios mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Estas palabras no son solo una declaración de amor y lealtad, son un acto de fe, una decisión de vivir en obediencia y entrega a un Dios que Ruth apenas conocía. Este es el primer valor que encontramos en Ruth, la lealtad incondicional. Ruth decide acompañar a Noemí, no por conveniencia ni por obligación, sino por amor genuino y desinteresado. Ella elige dejar su tierra, su cultura, su familia y sus dioses para identificarse con una mujer viuda y vulnerable, y para abrazar al Dios de Israel como su propio Dios. Esta decisión no fue fácil,
implicaba renunciar a todo lo que le era familiar y seguro. Pero Ruth entendía que el amor verdadero requiere sacrificio, y su fidelidad hacia Noemí es un eco del amor fiel de Dios hacia la humanidad. Es un recordatorio de que incluso en los momentos más oscuros, el amor y la lealtad pueden brillar con una luz que trasciende la desesperanza. Ruth y Noemí regresan a Belén justo al inicio de la cosecha de la cebada, un tiempo de esperanza y restauración. Sin embargo, la situación de ambas sigue siendo difícil. Ruth, como extranjera y viuda, no tenía ningún derecho ni seguridad en aquella sociedad. Pero es aquí donde surge el segundo valor que Ruth nos enseña: la humildad y el trabajo diligente. Ruth decide ir a los campos a espigar, una labor dura y humillante reservada para los más pobres. Ella no se queda esperando ayuda, ni se queja de su suerte. En cambio, toma la iniciativa de trabajar con dedicación y esfuerzo para proveer para sí misma y para su suegra. Su actitud humilde y trabajadora no pasa desapercibida, y pronto capta la atención de Booz, un hombre rico y bondadoso, pariente de Elimelech. Booz, al ver la diligencia y el sacrificio de Ruth, queda impresionado y le muestra favor, permitiéndole espigar en su campo y asegurándose de que nadie la moleste. Aquí, Ruth nos enseña que la humildad y el trabajo constante abren puertas de bendición y favor. En un mundo que a menudo valora el poder y la posición, Ruth nos recuerda que la verdadera grandeza se encuentra en la disposición de servir y en la capacidad de enfrentar las dificultades con dignidad y perseverancia. Su ejemplo también nos muestra que Dios no desampara a los humildes, sino que los honra y los levanta. Ruth no buscaba reconocimiento ni recompensas, simplemente hacía lo que era necesario, con amor y fidelidad. Y Dios honró su actitud al guiar sus pasos hacia un futuro lleno de esperanza. El tercer valor que encontramos en la historia de Ruth es la confianza en la providencia divina. A medida que la narrativa avanza, vemos cómo Dios obra de manera silenciosa pero poderosa en la vida de Ruth y Noemí. El encuentro con Booz no fue casualidad. Fue una señal de la providencia divina que guiaba cada paso de Ruth. Noemí, al darse cuenta de que Booz era un pariente cercano y redentor, instruye a Ruth para que se acerque a él según las costumbres de la época, confiando en que Booz actuaría con justicia y redimiría a su familia. Ruth, nuevamente, muestra obediencia y humildad al seguir las instrucciones de Noemí, reconociendo que la voluntad de Dios se cumple a través de la confianza y la acción valiente. Booz, al ver la integridad y la nobleza de Ruth, decide actuar como su redentor. Este acto no solo representa una restauración económica y social para Ruth y Noemí, sino también una poderosa imagen de la redención divina. Booz, como figura redentora, es un tipo de Cristo, quien redime y restaura a la humanidad, cubriéndonos con su gracia y amor incondicional. Ruth, por su parte, simboliza a cada uno de nosotros cuando, en nuestra humildad y necesidad, nos acercamos a Dios confiando en su provisión y misericordia. El final de la historia de Ruth es una prueba más del amor y la fidelidad de Dios. Ruth y Booz se casan, y de su unión nace Obed, el abuelo del rey David, y finalmente, un antecesor directo de Jesucristo. La historia de una mujer extranjera, viuda y humilde, se convierte en parte del linaje del Salvador del mundo. Greenlight helps kids learn about money by actually using it. It's a debit card and money app that teaches kids to earn, save, and spend in real life, not just swipe and hope for the best. Learning happens naturally, in the moment. Parents can set limits, see real-time spending, and guide better habits all in one place, without constant check-ins or cash runs. Don't wait. Try Greenlight risk-free today at greenlight.com/trygreenlight. Starting a business can seem like a daunting task, unless you have a partner like Shopify. They have the tools you need to start and grow your business. From designing a website to marketing to selling and beyond, Shopify can help with everything you need. There's a reason millions of companies like Mattel, Heinz, and Allbirds continue to trust and use them.
With Shopify on your side, turn your big business idea into... Sign up for your $1 per month trial at shopify.com/special offer.